un feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. El día de hoy vamos a continuar sobrevolando las Escrituras para extraer de cada libro algunas lecciones. El día de hoy vamos a ver el libro Segundo de Reyes. El segundo libro de los Reyes comienza con una continuación del relato del reinado de Ocosías y termina con el fin del reino de Judá. En esta mañana veremos 7 maneras de reconocer a un cristiano en el libro Segundo de Reyes. El rey de Israel, Ocosías, había sufrido un accidente y había quedado postrado en la cama. En un momento decidió enviar a sus sirvientes a consultar con los dioses de los pueblos extranjeros para saber si mejoraría. En el camino, los siervos del rey se encontraron con el profeta Elías, que los reprendió por ir en busca de dioses extraños sin antes consultar con el Dios de Israel. Por otra parte, les dio la noticia de que el rey no mejoraría de su mal. Cuando regresaron al palacio, los hombres le dieron las noticias a Ocosías, en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 7 y 8. El rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. No sabemos exactamente cuál era la moda en aquel entonces. No sabemos si las ropas de Elías eran algo común o estrafalario. No conocemos los detalles, pero sí sabemos que el rey reconoció al profeta por su manera de vestir. Aparentemente, si alguien se aparecía entre los hebreos, vestido con un manto de piel y un cinturón de cuero, era lo mismo que declararse profeta. Es por esto que tanta gente se había reunido a escuchar a Juan el Bautista, porque de acuerdo a Mateo capítulo 3, versículo 4, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. La manera de reconocer a un profeta hebreo era a través de sus vestiduras. Dice Zacarías capítulo 13, versículo 4. Sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Pero, ¿qué es exactamente un profeta? Generalmente pensamos que un profeta es aquella persona que puede predecir el futuro, pero esta definición estaría incompleta. La palabra traducida como profeta en el Antiguo Testamento es el hebreo naví, que puede también ser traducida como portavoz o vocero. ¿Qué es un vocero? El diccionario lo define como una persona que habla en nombre de otra. Y eso es exactamente lo que hace un profeta. Habla en lugar de otra persona. En este caso, persona con mayúsculas, porque habla en nombre de Dios. Hoy en día no vemos gente vestida con pelo de camello, pero sí vemos muchas personas que se llaman a sí mismos profetas, o que hablan en el nombre de Dios. Un verdadero portavoz del Señor será reconocido por su forma de vestir, pero especialmente por su forma de hablar, porque hablará de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Desde tiempos antiguos, todas las religiones paganas han insistido en el dualismo alma-cuerpo, es decir, la creencia de que dentro de un cuerpo que decae y muere reside el alma eterna y pura. Y es por esto que creen que a la hora de la muerte, esta entidad espiritual es liberada de la carga del cuerpo humano y continúa su vida eterna en una forma más libre y perfecta. ¿No es esto lo que enseña la Biblia también? De ninguna manera. Lo primero que dice Dios a la pareja edénica con respecto a la desobediencia es prueba de esto, en Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Esta declaración contundente fue torcida en primer lugar por Satanás y luego por todas las religiones paganas que mencionábamos antes. ¿Cómo llega el dualismo a nuestra cultura y religión? A través de los griegos. La dicotomía entre un alma imperecedera y un cuerpo corruptible se muestra ya en la tradición órfico-pitagórica, de la cual Platón recibirá su influencia y plasmará en su obra Fedón. El alma cae en el cuerpo y se encuentra atrapada en él hasta que aquél perezca. Entonces,
¿Qué pasará con todos los cristianos que creen sinceramente que cada persona que se muere va directamente al cielo? Bueno, la Biblia no nos da ningún ejemplo de alguien que muera y vaya al cielo. De hecho, hay dos personajes que son descritos yendo al cielo, y ambos sin ver la muerte. Veamos el caso del profeta Elías en 2 de Reyes capítulo 2, versículo 11. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Y el otro caso es el de Enoc, en Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. En total, Enoc vivió 365 años, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Ni Elías ni Enoc habían muerto, sin embargo, fueron vivos al cielo. Entonces, un verdadero cristiano será reconocido por su rechazo de las falsas creencias dualistas de las religiones paganas. Otra característica de un verdadero cristiano es la de repudiar las burlas. Es muy común en nuestros días los programas de televisión que se dedican a hacer burla de la gente con cámaras ocultas o sin ocultar la cámara en ninguna manera. Salomón, el hombre más sabio del mundo, dijo en Proverbios capítulo 26, versículos 18 y 19: Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a su amigo y explica, tan solo estaba bromeando. Una broma es una broma, pero la burla desagrada profundamente a Dios. Tanto es así que cuando se burlaron del profeta Eliseo, esto es lo que ocurrió en 2 de Reyes capítulo 2, versículos 23 y 24. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. «¡Anda, viejo calvo!», le gritaban. «¡Anda, viejo calvo!». Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Las burlas son algo muy serio para Dios, no son una broma en absoluto. Un cristiano será reconocido por su rechazo a participar en la burla de su prójimo. Hoy en día es muy común que las personas vivan desilusionadas porque sus vidas no son una fiel materialización de lo que ellos esperaban. Hay un grave peligro en albergar expectativas irreales. Muchos se desilusionan incluso de la religión, cuando ven que su vida no es más fácil cuando aceptan a Cristo. Este es el gran riesgo de las expectativas. El sirio Naamán estaba desesperado porque tenía una enfermedad incurable, la lepra. Era un hombre de recursos, por lo que debe haberlo intentado todo antes de entregarse a la desesperación. La esperanza renació en su corazón cuando le dijeron que había un profeta en Israel capaz de invocar el nombre de Dios y sanarlo. Cuando Naamán fue en busca de este hombre, no solo Eliseo no salió a recibirlo, sino que le dio como receta que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Por cierto, el río Jordán no es un río cristalino y puro, sino que sus aguas son amarronadas y sucias. Pensemos en lo que eso podría representar para alguien que tiene llagas abiertas en todo su cuerpo. Esta fue la reacción del sirio en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 11. Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Después de un largo viaje y altas expectativas, Naamán se dispuso a regresar a su hogar, enojado y aún leproso. Afortunadamente, sus sirvientes lo convencieron de hacer la prueba, y el hombre hizo lo que le hubiera dicho el profeta Eliseo. Dice la Biblia que la piel de Naamán quedó como la de un bebé. Es un serio peligro tener expectativas altas e irracionales, especialmente en lo espiritual. Muchos esperan ver grandes milagros antes de creer y entregarse a Dios, y estas expectativas serán satisfechas, pero no por el Señor, ya que la profecía nos advierte que en el tiempo del fin el enemigo hará grandes señales milagrosas, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta,
Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Un verdadero cristiano será reconocido por sus expectativas racionales. El rey sirio veía cómo sus planes contra Israel eran frustrados una y otra vez, hasta que llegó a pensar que había entre los suyos un infiltrado. Alguien se acercó a él y le reveló el motivo por el cual el rey de Israel siempre estaba un paso adelante del rey sirio, y esto era que el profeta Eliseo le revelaba los planes de guerra sirios al rey de Israel. El rey sirio envió un ejército a buscar a este profeta. Giesi, el criado de Eliseo, entró en pánico cuando vio al ejército rodeando la ciudad. El profeta lo calmó y comenzó a orar en 2 de Reyes capítulo 6, versículos 17 y 18. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Giesi veía perfectamente, así logró ver al numeroso ejército sirio, pero su visión espiritual fallaba. Eliseo oró para que fueran abiertos sus ojos. El Señor Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio terrenal, pero entre ellos siempre se destaca el abrir los ojos de los ciegos, como en Lucas capítulo 7, versículo 22. Entonces les respondió a los enviados: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Hoy el Señor sigue abriendo los ojos de los ciegos, de aquellos que tal vez como Giesi pueden ver perfectamente al ejército enemigo, pero no pueden ver espiritualmente al Dios que siempre está a nuestro lado. Un cristiano será reconocido por su excelente visión espiritual. El ejército sirio sitió la ciudad de Samaria por mucho tiempo, y los víveres comenzaron a escasear seriamente. El hambre en Israel era muy grande. Unos leprosos hebreos estaban fuera de la ciudad padeciendo también el hambre, y decidieron ir al campamento de los sirios a implorar por comida. Dice 2 de Reyes, capítulo 7, versículos 8 y 9. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda, y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. La Biblia dice que estos leprosos querían declarar las buenas noticias. En el Nuevo Testamento hay una palabra que se ha transliterado del griego, que significa justamente buenas noticias. Esa palabra es evangelion, de la cual tenemos hoy la palabra evangelio. Estos leprosos iban a predicar el evangelio, las buenas nuevas. El Señor había espantado a los sirios y había dejado alimentos y riquezas para su pueblo. ¿Por qué fueron los leprosos los encargados de esta práctica? Después de todo, los leprosos eran lo más bajo y excluido de la sociedad, de acuerdo a Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. No había peor castigo para una persona que tener lepra. Era estar muerto en vida y estar obligado a gritar por todos lados que uno era inmundo, vestirse con ropas rotas y sucias y además estar completamente solo. ¿Pero por qué Dios escogió a esta gente para la predicación?
Escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Dios no escoge a los sabios ni a los fuertes, para que no se piense que la parte humana tuvo incidencia. El cristiano será reconocido por su falta de méritos, pero completa fe en su Dios. En tiempos del rey Josías, unos siervos encontraron un rollo abandonado en el templo. Este rollo contenía los libros escritos por Moisés, con la ley de Dios y los mandatos que el Señor había establecido para su pueblo. Josías pidió que se leyera en voz alta el libro para él, en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Cuando Josías comprendió qué es lo que pide Dios y lo lejos que estaba el pueblo de aquello, rasgó sus vestiduras. No podía creer la distancia que se había recorrido abandonando al Señor. Esa es la actitud de todo cristiano respetuoso de Dios. Un cristiano será reconocido por su gran respeto por la palabra y la ley escrita por Dios. Entonces, en esta mañana hemos visto 7 maneras de reconocer a un cristiano. Primero, vimos que podemos reconocer a un cristiano por la manera en que se viste y habla. Segundo, vimos que podemos reconocer a un cristiano porque no cree en las fábulas de la filosofía griega y las religiones paganas, acerca del dualismo del cuerpo y el alma. Tercero, reconoceremos a un cristiano porque aborrece la burla. Cuarto, reconoceremos a un cristiano por sus expectativas racionales. Quinto, reconoceremos al cristiano por su excelente visión espiritual. Sexto, reconoceremos a un cristiano porque no tiene nada en sí mismo para hacer su obra, sino que todo proviene de Dios. Y por último, podemos reconocer a un cristiano por su alta estima por la palabra de Dios. Muy bien, entonces hemos visto estas 7 características para poder reconocer a un verdadero cristiano a partir del libro 2 de Reyes. Y ahora solo resta tomar una decisión. Si quieres que te puedan reconocer como un verdadero cristiano, como una verdadera cristiana, yo voy a pedirle al Señor que nos ayude a tener estas características en nuestra vida. Si quieres participar de esta oración, te pido que me acompañes cerrando tus ojos e inclinando el rostro. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en esta mañana pudimos estudiar en tu palabra, en el libro 2 de Reyes, estas 7 características que todo hijo tuyo debería tener. Padre, ayúdanos y ayuda especialmente a esta persona que está hoy conectada mirando este video. Ayúdanos, Señor, a vestirnos y a hablar como verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alejados de las creencias de religiones paganas y de filosofía griega que tienen ideas cerradas con respecto a lo que tú has creado, que es un ser humano para que viva una entidad única, uniforme. Padre, queremos pedirte también que nos ayudes a tener una buena visión espiritual, que nos ayudes, Padre, a mantenernos alejados de las burlas, que nos ayudes, Padre, a que nos reconozcan como aquellos que respetamos tu palabra por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, también a tener expectativas racionales, para que no nos engañen con milagros y con señales maravillosas, que es nuestra única arma para enfrentarnos y para conocer cuál es la verdad, sea tu palabra, Señor. Ayúdanos en estas cosas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas una muy buena tarde, que Dios te bendiga y recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y aquí te dejo una recomendación para ver en otro momento. Que Dios te bendiga.